en estos momentos yo he recibido un comunicado que lo considero de capital importancia y quiero que la gente sepa que si esto no sucede hoy, sucederá mañana o sucederá pasado mañana, pero que va a suceder, va a suceder. Les leo el comunicado. El comunicado dice lo siguiente: se sentó Simón Párquez a Charlie Ward. Hola Charlie, estoy haciendo lo tuyo. Vamos aquí, el informe. Se completaron todas las pruebas de moneda dirigidas por HSBC, la corporación bancaria de Hong Kong y de Shanghái. Estados Unidos en alerta máxima para el proceso de redención. Temple, Texas, entre paréntesis, no Reno. Para iniciarlo, se sentó 17 de diciembre del 2022 a las 6:54 am, el presidente Trump, entre comillas, el Pentágono y las Fuerzas Armadas eliminarán todo con la implementación total de NESARA. Habrá una represión violenta contra el cabal del Estado profundo restante. Marina de los Estados Unidos, lista para que NESARA se instale por completo. Se proporcionarán muchos fondos en lo que se vinculará a la moneda respaldada por oro y difusión de técnicas de curación. Eso es para que le quede claro a la gente que las cosas están ocurriendo. Lo que nosotros tanto hemos dicho, están ocurriendo, ya se han tomado todas las, todas las medidas para implementar la liberación de este mundo. Pregunto si quizás las fechas falsas hayan sido para despistar a los malos. Bueno, en la estrategia también existe la desinformación como método. Pero lo que no implica, porque si nos atenemos a los movimientos que han habido a nivel mundial en estos momentos, todas las cosas que han ocurrido en la parte económica, en la parte de los respaldos en oro de todas las naciones, en el sistema UFS, en lo que pasa con los BRICS, en fin, en la redención, ¿no es cierto?, y el respaldo de oro de Irak, de los bonos de Zimbabue, en fin, una serie de cosas. O sea, todo está en movimiento y todo está funcionando. Ahora, ¿de qué manera eso puede ser o no puede ser? Yo pienso que todo indica que antes de Navidad esto tiene que decantarse. No creo que esto no da para que, mira, la humanidad ya no puede esperar una semana más, un mes más, y mucho menos un año o 2 años más. ¿Ya? Aquí hay mucha gente que está muriendo, hay mucha gente que está pasando hambre, hay mucha gente que está sufriendo injusticia, hay muchos, gobernantes que siguen obedeciendo a ese estado profundo en poner más restricciones y imponer más leyes, como dijera, dictatoriales a su pueblo, ¿ya? Y restringiendo cada vez todas y violando todos los derechos constitucionales e internacionales de cada nación. Entonces esto ya no resiste más. Como no resiste más y todo esto ya se sabe que esto tiene que ser ya. Ahora, ¿cuándo vamos a darnos cuenta? Bueno, cuando se caigan todas las comunicaciones, entonces se denlo por hecho de que sencillamente lo que está ocurriendo es lo que este comunicado dice. Essa mudança na Netflix está fazendo milhares de brasileiros ganharem de 50 a 200 reais por dia apenas para assistir séries. Dá só uma olhada. Olha, gente, pra quem não... Cuando todas las comunicaciones caigan, ya, entérense de que empezó el efecto de limpieza, empezó GESARA, empezó la ley marcial internacional, y que todo esto es para que las personas se queden tranquilitas en sus casas, no se muevan, estén tranquilos, no salgan a ninguna manifestación ni a favor ni en contra, ¿ya? Y dejen que los militares hagan su trabajo, ¿ya? Porque esto sí o sí
se tiene que limpiar. Y yo estoy 90% seguro, pero esto ya se cae por completo. Ya está todo listo, han habido muchos arrestos en muchos países, en Suiza, en Estados Unidos, mire, si no va, hay comunicados que me han dado mensajes, personas que han estado en Washington, en Nueva York. Bueno, la Casa Blanca, el Capitolio, es un desierto, es una ciudad fantasma. ¿Qué es lo que está pasando con Perú? Porque se va saltando de un lugar a otro, ¿no? Hemos ido de Brasil, de Australia. En Australia ya empezó la redención. La redención económica ya comenzó en Australia. Todos los países árabes, en fin, qué sé yo, Zimbabue, en fin, Irak, todo eso en la parte económica ya se están enrielando y están todos metidos, bueno, gran parte de ellos están todos en los BRICS ya. Y los BRICS, la presión de los BRICS y la presión de todas las naciones, las 209 naciones que firmaron el acuerdo con el sistema cuántico económico, ya están todos ya en línea. Y yo creo y sé que de todo el mundo ya han sido informados de lo que viene y de lo que va a ser y de la limpieza que se va a hacer en este planeta. Así que yo creo que solamente están esperando órdenes de hora y fecha para comenzar. Y esto va a ser simultáneo. Bueno, lo que pasa en Perú, obviamente, es algo similar a lo que pasa, ¿no es cierto?, en Brasil. En Brasil hubieron, ¿no es cierto?, ya autorizaron y colocaron como legítimo presidente electo a Bolsonaro, y luego, por lo tanto, ha habido también ahí una purga, ¿no es cierto?, de limpieza. Se sabe que todo eso es un montaje porque presentan a un Lula da Silva que en su mano izquierda tiene los 5 dedos, cuando el Lula verdadero perdió el dedo meñique de su mano izquierda. Entonces, hay muchas cosas que la gente no ve, no observa, pero sí, si es un poco inteligente la gente averiguará, investigará. Por eso yo digo siempre, bueno, no me crean, investiguen. Cuando yo doy una información, ¿ya? No me crean, investiguen. Entre más investigan, se van a dar cuenta que todo lo que yo les he dicho es verdad. Lo que pasa es que hay verdades que no te las dicen de inmediato. Entonces, a veces yo tengo noticias y yo tengo cosas que comunico y que, bueno, es que no ha ocurrido, señor Pardo. Bueno, perdón, es que no lo han informado todavía. No es que no haya ocurrido. Así ha pasado muchas veces. En una oportunidad di una información y ese mismo día, ese día dije, tal cosa ocurrió. Bueno, pasaron los días, el señor Pardo no ha dicho qué sé yo. Mira, el mismo Luis Suria descubrió que lo que yo había dicho había ocurrido justamente ese mismo día que yo lo dije y que nadie creía. Bueno, entonces hay cosas como esas que han ocurrido y que van a seguir ocurriendo. Entonces, yo pienso que esto ya está en camino. O sea, aquí los sombreros blancos, que son, digamos, los que están, son militares de muchas naciones que actúan en concomitancia con la alianza terrestre militar para la limpieza. Entonces, hay muchas cosas que se están ocurriendo y que están haciendo en cada país para hacer que estos países caigan y se queden en evidencia de todas las maldades que han hecho, ¿no? Entonces, pasó eso en Brasil, está pasando en Perú. Bueno, ni hablar de Bukele, por ejemplo. Bukele en El Salvador. Yo diría, en estos momentos el país más seguro es El Salvador. En estos momentos. Eso no quiere decir que no vayan a ser seguros los países. Respondiendo a la pregunta que me hizo en el principio Luis Suria, que qué país sería más pro o más digamos, más de confianza como para ir a instalarse allá. Bueno, le recuerdo, todos los países van a ser. Pues cuando todo esto caiga, cuando todo esto se limpie, ya no va a haber ningún país que no tenga, digamos, que no tengas tú la seguridad y la certeza que vas a estar protegido, que van a luchar por tus derechos humanos, por tu libertad de expresión, por tu libertad de tránsito o de querer ir y bajar e instalarte en el país que quieras, porque eso va a ser libre. Las fronteras van a ser mero protocolo, digamos, la frontera de todas las naciones, ¿ya? Porque la humanidad se va a dar cuenta de que todos los humanos tienen el derecho a habitar en la Tierra, en el lugar que ellos deseen, de libre albedrío. Eso tiene que respetarse. Aquí lo que se va a aprender el ser humano es que el libre albedrío es una ley universal que se debe respetar. Todos nosotros somos hijos, ¿no es cierto?, de una madre tierra, y en esta madre tierra nos pertenece a todos. Es la única casa
que el ser humano tiene, y no podemos estar peleando porque tú eres más chico, más gordo, más flaco, más negro, más amarillo o más rojo. ¿Me entiendes? Eso ya va a pasar en la historia. ¿Por qué? Porque esas son todas las disensiones que crearon artificialmente, justamente para dividir, para enfrentar unos pueblos contra otros, hacer comercio, prostitución, etcétera, trata de niños, de personas, bla, bla, bla. O sea, ese era el gobierno oscuro, satánico que existía en la tierra. Y ese gobierno ya cayó, ya se destruyó. Entonces, los pocos que quedan son los pocos, llamémosle tontos útiles, ¿ya? Y ya sea por ideología o por lo que sea, que siguen ahí dando palos de gallinita ciega. Bueno, iba a aprovechar, antes de la pregunta, iba a aprovechar para dar una noticia muy fresca, porque ha salido en este momento. El Papa Francisco revela que ha firmado su dimisión. Y luego añade, en caso de grave deterioro de la salud. Pero lo ha firmado. Eso para arreglarlo. La segunda frase es para arreglarlo. Y la pregunta era si habrá cambio de polos y evacuación mundial de la Tierra a un planeta de las Pléyades, como dicen algunos contactados, algunos supuestos contactados, claro. Primero que nada, no es una pregunta que me hiciste, pero es algo que yo necesito informar. El Papa, ya, y el Papa actual que está dando ese anuncio es porque ya no tienen forma de poder seguir con el circo y de poder seguir utilizando, ¿no es cierto?, actores con máscaras para interpretar a todos estos personajes. Entonces eso ya está en caída libre. Ese uno. Ahora, respecto a evacuación, mire, le voy a explicar una cosa que yo expliqué hace mucho tiempo. Hace un tiempo salieron unos crop circles, donde salía una luna, salía la Tierra, y había unos ángulos que se producían en ese punto, calculando un ángulo de 20 y tantos grados, ¿ya? Y se veía como que iba a haber un acercamiento de la Luna hacia la Tierra. Bueno, en ese tiempo yo hice una advertencia, que era la siguiente. Hay una fecha para que la humanidad se libere, se le entregue y se le restituya a la humanidad todo lo que se le ha robado, de esa manera se lance Gersara y se crea una gran felicidad en el planeta, para que el planeta mismo, con todo el intelecto colectivo de toda la humanidad, en un estado de felicidad tremenda, que para eso se va a hacer incluso un carnaval internacional en todo el mundo, para celebrar esa liberación. Bueno, cuando eso ocurra, lo que vamos a hacer con nuestro pensamiento es que todo el mundo va a estar feliz y todo el mundo va a estar pensando en cosas positivas, creativas, altruistas. Bueno, esa vibración va a colocar en armonía la Tierra y va a evitar que haya un bamboleo del eje terrestre que podría ocasionar que la Luna se acercase, se desbordasen los océanos y se produjesen grandes cataclismos. ¿Ya? Bueno, como todo en un universo, todo vibra, pero todo tiene un reseteo y todo tiene una forma. Bueno, con nuestra inteligencia nosotros debemos de saber que tenemos en nuestra mente, todos en forma común, tenemos un poder tremendo. Entonces nosotros podemos cambiar la situación de todos estos alteraciones giroscópicas, alteraciones ígneas o tectónicas de la Tierra, o de qué sé yo, todas estas cosas que la naturaleza le ha enviado al ser humano. Son, digamos, razonamientos como una madre tierra cualquiera trata de llamarle la atención a sus hijos de alguna manera para que entiendan que están haciendo mucho daño y que no deben seguir por ese camino. Entonces, la tierra ya no va a necesitar castigar a sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? Entra todo en armonía. Entonces, ese era el mensaje que nos enviaron con ese crop circle. Ustedes tienen la posibilidad de enmendar esto, de evitarlo. Y ahí paso a decirle yo que todas las profecías apocalípticas que han existido no han sido otra cosa que una muestra de realidades alternativas por las cuales la Tierra podría ir en ese curso. Entonces, toda esa profecía apocalíptica no han sido para que se cumplan, es para que el ser humano tome medidas para que eso no se realice. Porque tú tienes la humanidad decide, así como tú decides, hacer o no hacer, creer o no creer, hacer cosas buenas o cosas malas.
como tienen esa libertad, ese libre albedrío, entonces al ser humano en forma conjunta, toda la humanidad, también es un intelecto colectivo. Es como un solo pensamiento, pero ese pensamiento tiene poder. Entonces nosotros con nuestros pensamientos podemos cambiar y podemos amainar. Nosotros podemos eliminar terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, etc. Pero eso depende de nuestro comportamiento y depende también de nuestra posición, digamos, de compás meridiánico, ¿ya? De nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, nosotros arreglamos todo y se acaba todo esto, y eso es lo que está pasando. Hay una mínima parte, mira, fíjate que con solo un 10% de la humanidad nosotros hemos logrado cambiar todos estos acontecimientos nocivos negativos, y eso va a hacer posible que la tierra se limpie y que nosotros lo destruyamos y saquemos y desalojemos el mal de esta tierra. ¿Me entiendes? Mira, apenas con un 10%. Imagínate ahora con un 100%. ¿Qué maravillas no haríamos nosotros con nuestra tierra? ¿Ya? Entonces, eso es lo que la humanidad tiene que aprender. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿está ocurriendo para qué? Para que el ser humano se dé cuenta el poder que tiene. Si por eso dicen todo el mundo, sí, el poder está en el pueblo, no está en los mandatarios, no está en los que gobiernan. Los que gobiernan tenían que haber sido los representantes de la voluntad de we the people, ¿ya? Y no de ellos. Entonces ellos se corrompieron y ellos simplemente se vendieron al poder económico existente que gobernaba el mundo. Entonces funcionaron con sus leyes, entonces no les importó. En la forma de enriquecerse y de tener opulencia y de tener todas las facilidades que ese gobierno satánico destructivo les hizo, ya sumieron a todos los pueblos de todas las naciones en este infierno, el cual la humanidad no merece. ¿Ya? La humanidad merece lo que quiere, lo que desea. Entonces nosotros no supimos defender eso y no supimos destituir a todos estos gobernantes que no funcionaban ni interpretaban nuestra voluntad. Cuando comenzaron a romper todos los derechos humanos en la tierra, cuando empezaron a imponerle con mentiras, ¿ya? Cosas para infundir miedo. Y esa es la cualidad de todo esto. Si el mal sabía muy bien que lo único que tenía que hacer es infundir miedo, terror, porque el miedo y el terror hace que la mente humana y el ser humano pierda la fe, pierda la fe en sí mismo, la fe en su propia capacidad, en su poder. Ese es el problema. Ahora el pueblo tiene que entender que we the people somos la fuerza. We the people. Y menos del 1% de la humanidad, mira, menos del 1% de la humanidad no puede aquí hacer lo que se les dé la gana, ¿ah? Sin que nosotros lo autoricemos. Entonces el pueblo tiene que entender. Iba a poner el ejemplo de España. Resulta que el Tribunal Constitucional declaró ilegal todos los confinamientos que había hecho el gobierno y nos encerraron mucho tiempo a la gente. Lo declaró absolutamente ilegal el Tribunal Constitucional y resulta que todas las multas que habían puesto se anularon. O que a música de Janet Jackson tem a ver com a sua saúde? A música Pedir la inmediata destitución y enjuiciamiento. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo. Entonces, el pueblo tiene que hacer una demanda colectiva. Todo el pueblo tiene que hacer una demanda colectiva. Ustedes reúnan las firmas. Si las firmas de ustedes superan el 50, el 60% de la población en que hay que destituirlo, el Tribunal Constitucional no puede negarse a eso. Mira, los jueces de la Corte Suprema hicieron un juramento en todos los países. Defender la Constitución y defender los derechos humanos y defender toda la vida, proteger la vida de sus ciudadanos. Esa es su principal función. Y son de la Corte Suprema porque tenían que velar y tenían que mirar y fiscalizar todos los tipos de leyes que una persona, un gobierno temporal hiciese. Si esa ley violaba derechos constitucionales, ellos debían de haberse opuesto. Nunca digas imposible. El imposible no existe. El imposible, no, el nunca, el jamás. Never, never. Son las 4 murallas que nos han creado como cárcel en nuestra mente para gobernarnos. ¿Ya? Eso es verdad. El ser humano tiene mucho más poder que eso, pero no es consciente de tenerlo.
una mano derecha, una mano diestra, y me la amarran. Y yo, con la mano amarrada, no la voy a usar. Entonces va a llegar el punto tal en que no voy a poder saber siquiera cómo usar la mano derecha. Ese es el poder que el ser humano y el pueblo tiene. Ya, le amarraron ese poder, esa convicción, porque todo es mental. Si te hacen creer a ti, no, es que mira, niño, es que tú no hagas eso porque no puedes. Claro, el niño no va a poder. Lo ejecutaste, automáticamente lo lisiaste mentalmente para que no sea posible que lo haga. Bring it on, tráelo. Bueno, nos despedimos. Qué gusto que ustedes estén ahí y gusto de verlos nuevamente aquí con mucho amor para ustedes. Los saludamos. Que se cumpla lo que acaba de decretar Luciano y que pasemos y que la humanidad sea todavía más feliz de lo que debería ser.